Bueno, siendo las 6:05, aquí voy a poner la pantalla. Ya. Eh, Damos entonces inicio a este Conversemos. Muchas gracias a todos por su presencia. El día de hoy va a estar nuestro aliado Carlos Arango. Carlos Arango nos va a hablar un poco acerca de la inteligencia artificial, qué es eso, cómo es su aplicación en las finanzas, un tema pues que hoy en día está supremamente en auge y que tenemos mucho desconocimiento y mucho de pronto hasta temor de lo que nos pueda ocurrir con dicha inteligencia en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestra existencia. Eh, Le voy a pedir a todos los que están en este momento que pues les voy a contar que estas conferencias por lo general las estamos grabando con el fin de poder tener, digamos que toda esta intervención en un canal de YouTube de Cultura Estratégica que pues apenas vayamos teniendo la edición de todas, pues les vamos a ir contando y van a estar en la nube próximamente para que se nos vuelva un canal informativo y las personas que no puedan estar aquí presentes pues puedan tener acceso. Carlos, entonces tenemos grabando. Sí, señora, ya estamos grabando. Perfecto, De perfecto, pronto, si puedes apagar tu micrófono para que no haya feedback, que ahí lo oí. perfecto, claro que sí. Entonces, antes que nada, pues un saludo para todos, bienvenidos y espero disfruten mucho esta conferencia. Al final hacemos las preguntas y les voy a dejar en el chat toda la información acerca de cultura, por si de pronto quieren ampliar la información, necesitan algún apoyo. Recuerden que nosotros tenemos cinco servicios en los cuales podemos intervenir organizacionalmente las empresas de ustedes y bueno, siempre a la orden. Voy a apagar entonces el micrófono y Carlos, te doy la bienvenida con tu conferencia. Bueno, muchas gracias. ¿Conferencia? No, es más un conversatorio, Bueno, ¿cierto? es un conversemos porque igual así se Es llama un el espacio. conversemos. Si tienen alguna pregunta, Tienes toda la pueden razón. hacerla. No tienen que esperar hasta el final, ¿cierto? Me gusta más conversado, tipo charla, ¿cierto? Entonces, la presentación habitual, ¿cierto? La de protocolo. Yo soy Carlos Arango, ¿cierto? Soy ingeniero de diseño de producto de profesión de la Universidad de AFIT. Tengo una maestría en administración financiera de la misma universidad. He sido profesor de cátedra de EAFIT, UPB, y he asesorado varias tesis de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Soy del equipo de cultura estratégica, pues hemos trabajado con Andrea, estamos trabajando en varios proyectos. He fundado varias empresas, algunas han funcionado, otras no. Está, por ejemplo, Wizard Fun Factory, que es una empresa de videojuegos. Esa empresa pues la compraron en el 2021 otra compañía de Nueva Zelanda que se llama Pickpock. Entonces ya no es Wizard Fun Factory, sino Pickpock. DBM Tecnología, una empresa que vendía ciertas patentes en el sector de moda, se creó para vender patentes en el sector de moda. Alot, que es un proyecto, un emprendimiento en el que estoy ahora, para potenciar emprendimientos en el sector de alimentos. Y también hago parte de un colectivo de diseño de producto que se llama Moebius, ¿cierto? Que utiliza tecnologías de computación, CAD, CAM, modelado algorítmico para crear productos y servicios, ¿cierto? He estado en la junta de varias empresas como CN Cortar, CNC Mecanizados y otras. Entonces más o menos es ¿cómo se llama? Mi expertise. He trabajado pues en temas de programación y de tecnología mucho tiempo. Ha sido como una de mis pasiones.
Y ahora pues con el tema del, ¿cómo le decimos? De que ahora la inteligencia artificial aparece en el radar, he estado muy metido en ese estudio. Yo había pues hecho algunos trabajos de análisis de datos, de mirar cómo se pueden hacer diferentes cosas bajo el análisis de datos, pero y pues conocía la inteligencia artificial, había visto casos, etcétera, pero ahora digamos que con la entrada de ChatGPT y Midjourney y todas estas aplicaciones que crean arte, por ejemplo, esta imagen es básicamente un retrato hecho a partir de fotos mías, ¿cierto? Entonces, me parece que es un buen momento para empezar a discutir un poco más de la inteligencia artificial. Como todas las tecnologías, esto lleva muchos años, digamos, debajo de la superficie y hasta ahora está empezando a salir a flote, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar un poquito de qué es la inteligencia artificial, qué no es la inteligencia artificial, dónde estamos parados en lo que se espera que pase, cuáles son más o menos los mitos. Vamos a hablar un poco de las aplicaciones en las finanzas, en campos grandes. Vamos a hablar de cuáles son esos beneficios, cuáles son los desafíos o los peligros de la inteligencia artificial. En la parte financiera, pues también si quieren después discutimos un poco los otros peligros que la gente está viendo respecto a su empleo, ¿cierto? Y cuál es el futuro de esa inteligencia artificial en las finanzas, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que entender, ¿cierto?, de la inteligencia artificial es que cuando hablamos de ella, vamos a hablar de diferentes procesos y unos procesos muy especializados, ¿sí? No existe todavía lo que se llama una inteligencia artificial general, ¿cierto? La inteligencia artificial general es lo que nos estamos imaginando. Una persona, una inteligencia, un computador que reemplace un humano, ¿cierto? Entonces, esa inteligencia artificial estamos pensando que va a ser creativa, que va a tener sentimientos, que va de alguna manera a reemplazarnos totalmente. Por ahora no hay de ninguna forma algo parecido a una inteligencia artificial natural, general. Lo que hay son diferentes tipos de inteligencia artificial. Por ejemplo, el Machine Learning. ¿Qué es el Machine Learning? Es lo que llamamos redes neuronales. Entonces, el Machine Learning son unos sistemas, unos algoritmos especializados en detectar patrones, ¿cierto? Ustedes han entrado a Colombia y les han preguntado cuál es un semáforo. ¿Sí? Si les ha salido cuál es una bicicleta, o cuál es un carro, o cuál es uno u otro imagen, que identifiquen una imagen. Eso es un sistema de Machine Learning retroalimentado, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Usted le pone un montón de imágenes de cosas con semáforos, sin semáforos, con semáforos parcialmente cubiertos, con semáforos prendidos, dañados, etcétera, ¿sí? Y le va explicando casos. Esto es un semáforo, esto no es un semáforo, esto es un carro, esto es una bicicleta, etcétera. Y él lo pone a analizar esas imágenes, que digamos es el segundo paso de una red neuronal. Finalmente, una vez usted lo ha entrenado, él lo que hace son predicciones sobre algo. Entonces usted le pone una foto y le pregunta, ¿esto es un semáforo? Y él te va a decir sí o no, dependiendo de qué tan bien entrenado sea. Eso es lo que llamamos Machine Learning. ¿En qué se utiliza mucho? Por ejemplo, en medicina. Hay ciertas profesiones que definitivamente tienden a ser reemplazadas por la inteligencia artificial. Los radiólogos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la radiología es un proceso principalmente de análisis de imágenes. Entonces usted puede hacer un algoritmo de Machine Learning que mire millones de radiografías y sea capaz de detectar un hueso roto, un hueso fisurado, un cáncer, etc. El más conocido, el ChatGPT,
elementos de procesamiento del lenguaje natural, una inteligencia artificial de procesamiento del lenguaje natural. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para analizar textos, videos y audios, ¿sí? Entonces, sirve para entender cuál es el tono de un texto, si es un tono formal, si es un tono académico, si es un tono agresivo, cordial, etc. Entonces, esto, por ejemplo, es el chat GPT. Usted le pregunta en español, en inglés, con la forma en que normalmente les hablarías con una persona, y él te responde más o menos de la misma manera, ¿cierto? Está todo el tema de robótica. Entonces en robótica está todo lo que es sensórica e Internet de las cosas. ¿Qué es Internet de las cosas? Como su nombre lo dice, cosas pegadas al Internet. Cosas como qué, como su lavadora, como su nevera, como su licuadora, como su carro, como su marcapasos, como sus tenis, como su reloj, como sus gafas, por ejemplo. Ese tipo de cosas pegadas. Hay unos ejemplos muy interesantes. Por ejemplo, Bosch, la marca de electrodomésticos y de herramientas alemana, está haciendo unos pilotos donde cambia la forma de comprar las lavadoras. Entonces usted ya no compra, ya no es dueño de su lavadora, ya no la compra, sino que compras una suscripción de lavado. Y ellos te ponen la lavadora y ella detecta cuando tiene problemas de rendimiento, cuando está bailando mucho, cuando no tiene detergente, cuando no está calentando el agua bien, todo eso, y te manda un equipo de mantenimiento simplemente para reemplazar. Entonces, digamos que parte de lo que se espera con el Internet de las cosas y la robótica, la inteligencia artificial en robótica, es que usted sea capaz de medir muchas cosas con los objetos eh, que interactuamos y con los objetos cotidianos, los semáforos, las calles, las camas, etcétera. Que todo sea moverse, todo sea medible, todas las funciones de un objeto sean medibles y usted pueda coger todos esos datos y empezar a sacar mejoras y empezar a sacar estrategias comerciales, problemas posibles, hacer callbacks o pues, recoger productos en el caso automotriz antes de que haya accidentes, cosas por ese estilo. Existe un tipo de inteligencia artificial que es la computación visual. Todo lo que le enseña a un computador a ver, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros los humanos somos expertos en reconocer patrones, realmente patrones reales e inventados, ¿sí? Uno ve patrones donde no existen patrones, es uno de los sesgos cognitivos más normales. Pero ¿qué pasa? Decirle a un computador, venga, lo que usted está viendo es un pájaro, es muy difícil, ¿sí? Venga, usted está viendo una persona arreglada, una persona desarreglada, ¿sí? Alguien aliviado, alguien enfermo. Lo que está viendo es deseable o no es deseable. Eso es difícil de hacer, de que una computadora lo entienda. Entonces hay un montón de aplicaciones y algoritmos para que las computadoras entiendan lo que están viendo y sean capaces de decirte, ve, esto es un carro, ve, esto es un pájaro, esto es una caneca, esto es plástico y esto es vidrio, por ejemplo, para temas de reciclaje. Esto es real o esto no es real. Entonces, la, digamos, aplicación más popular y más conocida en los medios es todo el tema de carros autónomos. ¿Cómo hacemos para que un carro sea capaz de manejar solo, sin ayuda de un humano? ¿Qué pasa ahí? El último paso en el manejo autónomo es muy difícil de lograr, la parte del detalle. Eso es, digamos que es una curva de rendimientos crecientes rendimientos decrecientes, ¿cierto? Donde lograr ese último 1%, donde el carro tome decisiones propias, donde sea capaz de evaluar ciertas situaciones,
es mucho más difícil que poner simplemente el carro a andar en la carretera. Y obviamente hay los modelos que existen ahora de conducción autónoma son para culturas que tienen pues unos sistemas de tráfico muy organizados. Obviamente vos los ejemplos de conducción autónoma los ves en Alemania, los ves en Estados Unidos, los ves en Francia, y cada vez que hacen algún intento de ponerlo en India o en China o países latinoamericanos tiende a generarse muchos problemas, que es algo bueno, ¿cierto? Porque te dan muchos casos de estudio. Están finalmente los sistemas expertos, que es una serie de rúbricas, una serie de heurísticas, es decir, de casos donde el sistema analiza los diferentes casos y es capaz de tomar decisiones. Por ejemplo, se usa mucho en situaciones donde hay pocos expertos en un tema. Entonces usted le dice, venga, si medicina, si el paciente está caliente y está tosiendo, hay una posibilidad de que sea gripa. Recétele, yo qué sé, un inhalador, ¿cierto? Esos son los sistemas expertos. Y el refuerzo en el aprendizaje son sistemas donde se deja que el algoritmo aprenda solo. Por ejemplo, hay muchos videos en internet de cómo aprenden a jugar videojuegos, ¿sí? Entonces va ensayando, hace prueba y error, hace prueba y error y hace prueba y error hasta que pasa el modelo y va aprendiendo a jugar, hasta que pasa el nivel, perdón. Entonces, eso es lo que llamamos inteligencia artificial. Son este tipo de aplicaciones. ¿Cuáles son las limitaciones? La inteligencia artificial carece de sentido común, ¿sí? La inteligencia artificial no se da cuenta, por ejemplo, de las dinámicas de poder que existen en las empresas. Que Pedro y Claudia son ex esposos, entonces no se pueden ver, pero Claudia es la de compras y Pedro es el jefe de mantenimiento. Ahí hay unos problemas que los otros empleados entran a resolver. Las inteligencias artificiales no hacen eso. Entonces no tienen un sentido común que se aplique a la forma en que trabajamos los humanos. Puede ser sesgada, es otra de las limitaciones. ¿Qué pasa? Estos sistemas se entrenan. Miren que todos finalmente usted les está poniendo casos, ¿cierto? Usted le está entregando fotos de semáforos, usted le está entregando textos para que analicen o audios que analicen, está metiéndole datos de sensores, le está poniendo videos de una cámara, lo que sea. Usted siempre lo está analizando, lo está alimentando. Entonces, depende de con qué lo alimente, va a ser más sesgado o menos sesgado. No sé si ustedes han ensayado ChatGPT, pero tiene un warning grandísimo que dice, venga, esto puede dar respuestas ofensivas que pueden ser consideradas racistas o machistas o no sé qué. Entonces, ¿por qué te dice eso? Porque el ChatGPT está entrenado con datos de Internet, que resulta, no sé si lo saben, no es la fuente más confiable del mundo. Hay información falsa en Internet. Entonces, ¿qué pasa? Usted, dependiendo de la información que le meta, van a ser las respuestas. Entonces, si vos le pones lo pones a estudiar unas páginas bien teoría de la conspiración, los extraterrestres están entre nosotros, los reptilianos, bla, 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 el mundo es plano, te va a decir que el mundo es plano, ¿sí? Si le pones a estudiar con contenido que sea de una parte del espectro político, te va a dar respuestas de esa parte del espectro político. Entonces, evitar esos sesgos cognitivos, esos sesgos como hacia, no digamos cognitivos, más bien como del contenido con el que lo estamos alimentando, es difícil, ¿sí? Porque incluso es difícil para uno, ¿sí? Si tú te pones a hacer un paper, estás escribiendo una tesis o lo que sea, probablemente vas a encontrar ciertas teorías que son más dominantes que otras, o ciertos autores que son más representativos que otros.
Entonces es difícil que sea totalmente imparcial, ¿cierto? No tiene creatividad. ¿Por qué dicen que todavía la parte de la creatividad está muy por desarrollar? Porque finalmente lo que está haciendo es cogiendo mucha información y adaptándola. Pero no va a tener creatividad como la tiene la autora de Harry Potter, ¿sí? Que cogió sus experiencias de colegio y sus experiencias como profesora y se inventó un mundo en el cual todo se conecta, ¿sí? No es capaz de hacer eso. Usted sí le puede decir, por ejemplo, en arte, venga, hágame una imagen similar a como la pintaría Leonardo da Vinci. Y te hace una imagen similar a como la pintaría Leonardo da Vinci, pero es incapaz de crear un estilo artístico nuevo, ¿sí? Ahora, hay unas discusiones sobre qué es la creación, qué tanto es plagio, qué tanto es simplemente referencia, las discusiones pues de cuándo es robo y cuándo es que estoy utilizando cosas que ya existen para crear algo nuevo. Pero probablemente no te va a crear una cosa tan disruptiva como puede ser un Harry Potter, una Guerra de las Galaxias o cosas por ese estilo. Bueno, también hay temas pues de ética, de cómo, cómo piensa que se hace. En manejo autónomo hay una discusión muy conocida sobre la ética de esos vehículos y es si usted está en una situación donde se le atraviesa un carro, si el carro tiene, pues el carro que se maneja solo, está en una situación en que otro carro se le atraviesa y para esquivarlo tiene que golpear un paradero de buses donde hay gente ¿qué decisión debe tomar? ¿Debe sacrificar el conductor o sacrificar la gente del paradero de buses? ¿O qué debe hacer? ¿Cierto? Entonces, realmente esas son las condiciones que los humanos resuelven que la eh, inteligencia artificial no es capaz de resolver, ¿cierto? Porque finalmente vas a tener, son números, ¿sí? Vas a hacer atrás lo que hay son cálculos. Y pues ahí entran discusiones muy interesantes. Para los humanos no siempre lo legal es lo justo, ¿sí? Nosotros hacemos esas diferenciaciones. Lo legal es lo legal y es lo que está escrito y lo justo es lo que nosotros percibimos como justo, es decir, depende de nuestra cultura, de nuestra religión, de nuestro momento histórico y de otras cosas. Obviamente no es lo mismo, lo justo no es lo mismo para un musulmán que para un cristiano, que para un budista, que para un taoísta, que para un hindú. Sus juicios de valor van a ser distintos. Entonces es difícil que una inteligencia artificial logre hacer eso. No tiene inteligencia emocional. No, y los humanos pues no somos seres racionales. Y está diseñado para tareas específicas. Los humanos estamos hechos para ser solucionadores de problemas, incluso en tareas más allá de las que estamos acostumbrados. Todos tenemos pues normalmente algún tipo de formación, ya sea técnica o profesional. Puede que ese sea nuestro hacer del día a día, pero vos así seas un gerente financiero, sabes mercar o sabes o te toca cambiar pañales si tenés hijos. Nosotros tenemos la habilidad de adaptarnos a esas nuevas tareas muy rápidamente. Un sistema de inteligencia artificial no tanto. Entonces, hasta aquí vamos bien. ¿Tienen alguna pregunta? Libardo tenía un comentario. Libardo. Hola, ¿cómo están? No, pero fue hace mucho rato sobre el tema de ChatGPT, que tiene datos hasta 2021, o sea, que es menos confiable todavía de Sí, lo que estabas mencionando. es cierto, tiene datos hasta 2021 y está entrando, y son datos pues de internet. Incluso
Para el trabajo de grado de la maestría, yo he estado usando mucho ChatGPT. ¿Y qué me he encontrado? Que hay veces se inventa referencias, ¿cierto? Se inventa publicaciones que no existen. Se inventa hechos que no pasaron. Pero es porque, por la forma en que lo estamos en que está entrenado. Donde es muy exacto, donde hay mucha literatura y donde ha tenido acceso a esa literatura. Entonces, mi recomendación cuando usen ChatGPT es que revisen, hagan double check pues de lo que les está diciendo. ¿Sí? ¿Cuáles son los usos que encuentra uno? Ciertas soluciones, ciertos, por ejemplo, de programación. Ve, poneme un botón para la página web, te saca el código. No te va a decir, vos no le vas a poder decir, ve, dame una página web para vender productos naturistas en el Chocó, porque le falta contexto. ¿Cuál es la cultura del Chocó? ¿Cuáles son los productos naturistas? ¿Por qué es distinto en el Chocó que en La Guajira? Etcétera. Pero si vos le decís, poneme un botón de compra para esta página, te lo hace muy bien. Uno de los temas también de la inteligencia artificial es esa falta de contexto. Y casi todas las actividades que nosotros hacemos son contextualizadas. Son contextualizadas para la industria en la que estás. Por ejemplo, en la industria de la construcción. Tenés un software de compra. Es distinto los procesos de compra de los colombianos que los procesos de compra de los americanos. Para nosotros es muy importante esa relación como de amistad, para los americanos no tanto. Esa confianza, esa cercanía, eso es importante. Y eso es muy difícil que una inteligencia artificial lo sepa. ¿Qué pasa? Con el tiempo se van entrenando esos sistemas, pero inicialmente no te los va a dar desde el inicio. Pero sí, ChatGPT está desde el 2021. O sea, llega hasta 2021, incluso pues no tiene acceso a internet. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Antes de que nos metamos pues ya más en el tema financiero. No, por aquí no hay preguntas, Bueno, señor. listo. Usos principales en finanzas. Vamos a hablar de varios de los temas de... Perdón, sí, hay una pregunta Señora, de Laura Vanina. ¿sí? Dice que cómo se van a inventar la información si la misma procede de la nube. Porque finalmente hace predicciones. O sea, vos lo entrenás, le pasas toda la información, lo entrenás, el sistema, y él hace predicciones sobre cuál puede ser la posible respuesta. ¿Sí? Entonces, finalmente son los modelos predictivos los que se equivocan, no que él no saca como Google la información de la nube como que llama a una página, sino que a partir del el entrenamiento que le diste, ¿cierto? Él crea un modelo de respuesta que espera sea lo que vos querés. ¿Sí me hago entender o no? Sí, dice que sí. Listo. Que no sé si ustedes alguna vez se vieron esta película de Blade Runner, la segunda, la que es con este mono, que tiene una novia que es una inteligencia artificial y al final se da cuenta que la novia le está diciendo lo que él quiere oír, porque la novia está hecha para satisfacer sus deseos, pues la venden para satisfacer sus deseos. Es inteligencia artificial, entonces él se da cuenta que más o menos se engañó a sí mismo. Tiene algo de eso. Bueno, en finanzas, bueno, está la detección de fraude. En finanzas, si tú te pones a investigar, la inteligencia artificial viene muy pegada del análisis de datos. Y
en finanzas hay muchos datos desde hace mucho tiempo. Están todos los históricos de las acciones, transaccionales, etc. Entonces, la detección de fraude es una de las principales aplicaciones y de las primeras que se han hecho. ¿Qué es la detección de fraude? Mirar todas las transacciones, por ejemplo, todas las transacciones que has hecho en tu vida. Vos todas las transacciones de tu vida las has hecho en un área de, yo qué sé, 6 cuadras a la redonda. Y de pronto hiciste una transacción a 2000 kilómetros. Es raro. Eso te va a dar una alarma, ¿sí? Esa es la más sencilla y es la primera que se hizo. ¿Cuáles son las transacciones que normalmente haces y cuáles son sospechosas y qué se puede considerar sospechoso? Ahora, como ya tenemos sistemas de lenguaje natural, por ejemplo, ya son capaces de leer correos, publicaciones, páginas a las que te has metido, quién sabe, chats, si se entrena con chats. No estoy diciendo de ninguna manera que estén leyendo los chats, pero el negocio de Facebook es vender información. No tu información particular, sino grandes volúmenes de información. Entonces es capaz de leer correos, publicaciones, videos, etcétera, y buscar conductas, palabras claves, temas que indiquen fraudes. Los vendehumos, ¿cierto? Hazte rico con criptomonedas, gana en Forex. Todo eso que uno dice está al lado de un Lamborghini y obviamente no es de él. Es capaz de empezar a detectarlo. Entonces, esa es una de las principales aplicaciones. Coger esos grandes datos de transferencias, de texto, etcétera, y analizarlos para posibles posibles fraudes. El otro es el tema de gestión de riesgos. Gestión de riesgos tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, riesgo de impago. Hombre, esto es capaz de analizarme la capacidad crediticia de 1 millón de personas en 2 días y decir si vamos a montar o no en este país un banco. ¿Sí? Puede analizarte toda tu vida crediticia a partir de tus compras, de lo que tengas en data crédito, de cualquier fuente de información. Se puede mirar tu IP, vos qué páginas estás viendo y sacar un perfil de riesgo tuyo, ¿sí? O puede coger grandes datos y ver tendencias a problemas futuros. Piensen en la crisis del 2008. La crisis del 2008 fue una crisis de crédito. Finalmente, lo que se hizo fue darle hipotecas a gente que no podía pagar la hipoteca y empezar a vender eso revuelto entre paquetes de gente que no podía y gente que sí podía, y empezar a especular con ese tipo de cosas y sacar derivados sobre esos paquetes. Es decir, empezar a confundir un poco la cosa. Y parte del problema que hubo era que no podían separar, porque había tantas hipotecas, entre deuda buena, deuda mala, y qué estaba pasando. Entonces, estos sistemas pueden hacer esos análisis y de pronto decir, aquí hay un gran riesgo de default, o aquí definitivamente hay algo ilegal, ¿sí? Piensen en lavado de activos. Lavado de activos en peluquerías. Hay un montón de gente montando peluquerías que uno nunca ve nadie motilándose, pero están facturando 300, 400 millones
de pesos anuales. Bien. Y hay cientos, 100.000, 200.000 de esas peluquerías. Esto podría empezar a hacer seguimiento a las transacciones de cada una de esas peluquerías y empezar a detectar patrones en las que son positivas para ese tema de lavado de activos. Incluso hay temas de corrupción también. Eso no es muy financiero, pero pueden empezar a investigar todos los contratos que hace un gobierno, todos los adendos que se hacen a ese contrato, todas las modificaciones, todos los emails, todas las llamadas, toda la información referente a ese contrato y encontrar patrones de corrupción. Listo. Otro tema, optimización de la cartera. ¿Cuál es la cartera específica para cada cliente? Entonces, todos pues, los que trabajamos en finanzas sabemos que hay pues, unos modelos de Markowitz, de curva eficiente, que teóricamente optimizan riesgo versus beneficio. Pero hay gente que es más tolerante del riesgo. Hay gente que compra criptomonedas, hay gente que solo compra CDTs. ¿Depende de qué? De muchas cosas. De cómo te criaron, de cómo te ha ido con tus inversiones, de la gente que te habla al oído, de la propia cultura, si es una cultura más de ahorro o si es una cultura más emprendedora. Bueno, hay muchas razones por las que tenemos más o menos tolerancia al riesgo. ¿Sí? Entonces, esta optimización de cartera es capaz de realmente entender cuál es tu nivel de tolerancia y cuáles son los activos que te van a satisfacer o van a ser mejores para tu nivel de tolerancia al riesgo y también para tu estilo de vida y para tus decisiones. Entonces pueden ser unas carteras que se van adaptando de acuerdo a tu momento de vida. No es lo mismo cuando tenés 20 años la cartera que vas a tener que la cartera que vas a tener cuando tenés 40, que probablemente ya estás casado, tenés hijos, que cuando tenés 60, que ya tus hijos se fueron, bueno, 60, 65, todo depende de las tendencias generacionales. Que pongámosle 70 años, que ya tus hijos se fueron, si no, échelos, y tú, pues, tu necesidad ya es más médica, más de disfrutar la vida, etc. Entonces, la inteligencia artificial nos permite optimizar mucho esas carteras. Está el tema de atención a clientes, todo lo que son bots, todo lo que es dudas, hablar con asesores, cosas por ese estilo. La calificación crediticia, muy parecida a la gestión de riesgos. Esta empresa, cómo se comportan las empresas de su sector, cómo se comportan sus proveedores, cómo se comportan sus clientes, cómo se comporta todo el ecosistema en el que funciona una empresa o una persona. Entonces, entrenamos un sistema para que entienda cómo se comportan los restaurantes de sushi y cómo se comportan los restaurantes de sushi en Bogotá, cómo se comportan en Medellín, cómo se comportan en Cali, cuáles son las pesqueras que manejan el salmón en que se vende, cómo se comportan esas pesqueras, si Andrea fue a comer 3 veces sushi a la semana o 3 veces sushi al mes, cuánto podemos esperar que sea la vida de un cliente como Andrea, ¿cierto? Con respecto a las compras que hace en ese restaurante, cuántas veces se intoxica la gente, cuáles son sus riesgos frente a las redes sociales, todo eso, y te da una calificación crediticia o una posibilidad de inversión, digamos, para el inversionista un poco más ajustada a la realidad. Y obviamente el tema de especulación. Ustedes conocen una plataforma que se llama Robinhood, ¿la han oído? ¿Sí? ¿No? No, ¿Alguno lo ha oído?
Es una de esas plataformas de inversión para trading y compra de acciones, criptomonedas y todo eso. Es muy conocida, o TD Ameritrade, o Interactive Brokers y Toro, todas estas plataformas. Robinhood es muy conocida, ¿por qué? Porque no tiene comisiones. Vos compras y vendes acciones y no te cobran comisiones. Entonces, la pregunta es esta gente, ¿cómo hace para que eso sea gratis? ¿Sí? Y la respuesta, como todo lo que es gratis, llámese Instagram, llámese TikTok, llámese Facebook, WhatsApp, lo que usted quiera, es que no es gratis, es que lo están vendiendo usted, ¿cierto? Usted es el producto. Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, Robinhood? Robinhood tiene millones de usuarios y si, digamos, 300.000 usuarios deciden que van a comprar hoy martes a las 4 de la tarde acciones de Tesla, él frena esas compras unos segundos y tiene unos centros de análisis de datos que dicen este volumen de compra de estas acciones cómo puede afectar al mercado. ¿Sí? Y antes de que entren ¿cómo se llama? Las órdenes, compra o vende, o hace cortos o pues hace maniobras financieras. Y luego ya hace la compra del cliente. Entonces, de alguna manera, juega con la información durante unos segundos. También, ¿qué hace? Coge y dice, bueno, de mis usuarios, yo tengo 2 millones de usuarios, lo que sea. Vea, 700.000 han estado mirando acciones de Amazon. Y de esos, la mayoría tienen un perfil bullish, van a comprar. O están bajistas, están bearish, van a vender. Y esa información se la venden a grandes inversionistas o fondos. Entonces, así es como se usa la inteligencia artificial en el tema especulativo. Bueno, retos y preocupaciones en la industria financiera. Hay retos técnicos, obviamente. En este momento pues hay un déficit de programadores, de expertos en datos, etcétera. ¿Sí? Hay obviamente una preocupación por la privacidad de datos, porque ¿qué tan fácil es o qué tan realmente anónimos son tus datos? ¿Qué tanto no te están marcando con una IP? ¿Qué tanto no te están digamos, individualizando en los datos? No sé si recuerdan un caso muy conocido cuando el Brexit, que se llama Cambridge Analytics, que Cambridge Analytics realmente lo que hizo fue un sistema de inteligencia artificial que era capaz de coger páginas de Facebook. En ese momento pues Facebook era la red social más utilizada, y empezar a perfilar diferentes personas y mandar publicidad totalmente personalizada para esas personas. Entonces, mirando tus miedos, mirando tus ilusiones, más o menos qué cosas ves, qué cosas deseas, y te iban como tirando propaganda política, y eso alcanzó de alguna manera a mover la aguja hacia que se aprobara el Brexit. Incluso pues hay por ahí entrevistas del gerente de Cambridge Analytics antes del escándalo diciendo, venga, es que yo soy capaz de decir si usted es gay o no es gay antes de que usted sepa, ¿cierto? Entonces,
hay un tema de privacidad de datos. ¿Qué tanto es esa privacidad de los datos? Hay temas de cumplimiento normativo. Normalmente, la ley va detrás de la tecnología. ¿Cuál es el problema con Uber? El problema con Uber es que realmente no hay un marco legal que pueda regular eso. Y no lo hubo hasta que no existió la plataforma y hasta que la plataforma no estuvo operando un año, año y medio. ¿Sí? La tecnología va detrás de la ley va detrás de la tecnología. Lo mismo pasa con Airbnb. Ahorita con las imágenes generadas por computador, por inteligencia artificial, entonces hay unos temas de cuándo estás violando los derechos de autor, cuándo no estás violando los derechos de autor. Hay toda una discusión legal. Hay consideraciones éticas, ¿cierto? De cómo se usa esa información. Y pues hay problemas ya más técnicos y es cómo nos integramos esos nuevos sistemas a tecnologías anteriores. Eso pasa mucho en los bancos, donde uno ve todavía mucho Perl, muchos softwares de los 2000, de los 90, que están ahí y son difíciles de reemplazar, pero que ya obviamente no van a poder integrarse con estos equipos. Listo. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? No, señor. Bueno. ¿Cuál es el futuro para las finanzas? El futuro es mejorar las decisiones de inversión, teniendo en cuenta más datos. Por ejemplo, hay muchos sistemas que son capaces de estar monitoreando Twitter, estar monitoreando TikTok, estar monitoreando todos los datos, todas las portales financieros, Bloomberg, Yahoo, CNN, bla, bla, bla. Y tratan de sacar tendencias. El mercado está alcista y está alcista con esta y esta otra acción. Entonces, en la medida en que vamos viendo, somos capaces de medir más el sentimiento del mercado, se pueden hacer mejores predicciones a corto plazo. ¿Sí? Otro tipo de aplicación, la automatización de tareas rutinarias y tareas muy sensibles al error humano. Por ejemplo, las aseguradoras ya utilizan muchos sistemas como Watson de IBM para detección de fraude y para procesar informaciones de siniestros. ¿Por qué? Porque son menos sensibles a ciertos sesgos, ¿sí? Un sesgo. Los colombianos somos muy regionalistas, los paisas somos regionalistas, los caleños somos regionalistas, todos somos regionalistas, ¿sí? Entonces puede que usted inconscientemente pueda creer que si la persona que chocó el carro que estaba asegurado era costeña, usted pueda pensar, siendo paisa, que es culpa del costeño. No lo está ni verbalizando, ni lo está poniendo en su cerebro, sino que es un sesgo que está ahí, ¿sí? Puede que la inteligencia artificial le ayude a mejorar ese tipo de ¿cómo se llama? De errores. O simplemente errores de digitación, o errores de posicionamiento en un mapa, ¿sí? Otra aplicación, mejorar la experiencia del cliente. Ya los chatbots es muy distinto, por ejemplo, hablar con el chatbot de de un Tigo, de un Claro, de cualquiera de estas empresas grandes, que es un chatbot todavía muy limitado a ciertos espacios, que hablar con un chat GPT, que te da unas respuestas más humanas, más conversadas y menos prefabricadas. Entonces, yo creo que va a haber una mejora en la experiencia de usuario
en el hecho de que va a ser más como hablar con un asesor real y menos como hablar con un chatbot, que uno todavía detecta chatbots. Decisiones de inversión más inteligentes, obviamente, y asesoramientos más personalizados, más hacia lo que vos necesitas. Si vos vas donde un fondo de inversiones, el que sea, probablemente lo primero que te pongan a llenar es un formulario, y en ese formulario lo que te van a preguntar y te van a medir es más o menos tu nivel de aversión al riesgo. Con la cantidad de datos que hay ahora y con, digamos, la forma en que está evolucionando la tecnología, usted va a poder saltarse ese formulario y van a sacar productos un poco más específicos para usted. O sea, muchas veces ahora son ejercicios de categorización y de ponerte en cajitas. Esto sí va a ser más un traje a la medida, no va a ser el Everfit, que este es el que te sirve, sino uno totalmente hecho a la medida tuyo. Entonces, esto es más o menos, a grandes rasgos, los temas de inteligencia artificial en finanzas. Obviamente, pues esta charla está muy centrada en alto nivel, en qué oportunidades hay, qué se puede estar empezando a mirar, más que en la parte técnica. La parte técnica sí es un poco más de matemáticas, de estadística, pero yo espero que les haya gustado, que tengan curiosidad, porque digamos que mi principal objetivo es generarles cierta curiosidad, que busquen en internet. Buscar sobre inteligencia artificial es como, en Google es un poquito como buscar enfermedades, termina uno más paranoico, pero traten de mirarlo con un lente de las oportunidades, ¿sí? Mucha gente está preocupada por lo que pueda pasar con el empleo y con las labores que hacemos, pero realmente si miramos la historia de todos los cambios tecnológicos, han salido muchos más empleos, han salido muchas más oportunidades cuando se presenta un cambio de estos, ¿cierto? Si ustedes hablan con los abuelos de uno, acuérdense, tenían un dicho, usted tiene que ser médico, abogado o cura, ¿cierto? Luego ya existen los médicos, los abogados, los curas, los ingenieros, los manejadores de redes sociales, los community managers, los veterinarios, etcétera, en 70 años. Entonces, ¿cuáles son las carreras que van a estar hacia el futuro usando esta herramienta? Eso es como lo que uno tiene que empezar a pensar. Y pues debe entender también que pues, probablemente la forma en que estudiamos y la carrera que estudiamos, cómo nos profesionalizamos cuando estábamos de 20 años, 15, 16, 17, es un conocimiento que cada vez va saltando más y vamos a tener que estar actualizándonos. Entonces, pues, cuéntenme si tienen alguna pregunta. Carlos, te agradezco muchísimo esta presentación, esta charla muy, muy buena, muy pragmática. Eh, Creo que salimos hoy como con mucha información adicional. En el chat te están diciendo que muchas gracias, que excelente presentación, eh, que excelente tu, tus palabras en esta noche. Quería saber si de pronto alguno de los aquí presentes tienen alguna pregunta. Sí, si tienen Miguel alguna tiene una duda, pregunta. Yo tengo una. cuénteme. ¿Qué más, Carlos? ¿Bien o no? ¿Qué más? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la presentación, hombre, muy bacana. Una pregunta que seguramente es un tema que esto, pues hoy en día es gratis. Muchas de las inteligencias artificiales que vemos, pues al menos lo poco que he visto por internet, la Sí. mayoría son gratis y están pues enfocándose cada una como en su nicho, su sector, de imágenes, de traductor, de demás, pero eso es un tema que están generando una necesidad para obviamente después cobrarlo, ¿cierto? Sí y no, ¿cierto? Sí y no, es como Google,
¿cierto? Ok. El modelo de Google es que te vende atención, ¿sí? Google le vende atención a las empresas. ¿La atención de quién? La tuya, ¿sí? Entonces, digamos que Ujú. es un modelo con tres personajes. La empresa que vende, que hace la publicidad y quiere vender sus productos, quiere vender más de sus productos. Google, que digamos es el broker. Y vos que estás poniendo tus ojos y tu tiempo, ¿sí? Entonces, Google lo que está diciendo es, vea, yo tengo eh, 3 billones de personas que me usan todos los días y me usan tanto tiempo al día. Ahí está su segmento. Sí o sí, ahí está su segmento. Págueme y yo me voy a asegurar que esas personas vean su producto. Entonces, por un lado, es más probable que para que se escale se lleguen a servicios que son freemium, pues, donde Sí. usted no paga por el producto, probablemente le pongan publicidad o probablemente las respuestas que le dé el chat, no tiene que ser chat GPT, puede ser cualquiera, estén muy enfocadas a venderte algo o a hacerte un pequeño empujoncito hacia ciertas partes. Y la otra necesidad es que tenés que entrenar los sistemas. Entonces, imagínese ChatGPT, cuánta gente, todo el mundo está usando eso. Hay veces que el servidor está caído. ¿Cuánta gente le está preguntando? ¿Cuánta gente se está comunicando con él? Y eso es entrenamiento. Y está viendo cuáles son los temas más relevantes, cuáles son las principales preocupaciones, etcétera, etcétera. Eso es una Una vez ahí se cantidad está de... segmentando. Ujú, exactamente. Y Lo, probablemente lo que haga es que se vaya a una de estas ferias de venta de información y diga, venga, señores, vea, estas son las principales preocupaciones en cambio climático. Señor Exxon, mire, para que usted haga todos sus esfuerzos de ESG, ¿cierto? En estos temas. ¿Sí me entendés? Sí, muy claro, muchas gracias. Y la otra pregunta, pues que no es una pregunta tanto, sino más como a manera de comentario, es, ¿cómo crees o de pronto si has visto algo que eso vaya a impactar en, pues hoy todavía sigue, digamos, pues no es tan vigente el tema del estudio, porque mucha gente ya estudia por internet y demás, pero eso cómo va a impactar el tema de los colegios y la educación, porque finalmente ahí pues es aprender a manejar eso para uno tener un montón de información. Al Pues menos, eso, ¿cómo va a impactar la educación? A ver, yo creo que hay ciertos tipos de educación que no van a desaparecer. La educación formal. Las universidades, yo sé que hay muchas empresas diciendo que no, que las universidades están obsoletas, etcétera, pero uno tiene que recordar, por ejemplo, que si miras el MIT y coges las empresas que han formado los graduados de MIT, eso serían como la tercera o cuarta economía del mundo, o quinta economía del mundo. ¿Sí? Y es porque se hace mucha investigación. Y es muy difícil que una empresa o el ejército de Estados Unidos le suelte a un individuo que estudió en ¿cómo se llama? En Coursera, en cualquiera de estas plataformas, Udemy, Coursera, un grant de 500 millones de dólares para que desarrolle un misil. ¿Sí me entendés? Entonces, ajá, digamos que la educación formal como tal tiende a no desaparecer y también hay unos temas de relaciones públicas dentro de las universidades que es importante de la gente que vos conocés y de otros factores pues de que tienen que ver con la socialización. Obviamente, ¿qué pasa? La información está cada vez más disponible y esto lo que te hace es que te permite filtrar la información muy rápido, ¿sí? Yo te cuento mi experiencia, por ejemplo, con el trabajo de grado de la maestría. Yo puedo decirle a ChatGPT, venga, vea este paper. Este paper, dice que el proyecto mío era sobre valor agregado en un sector pues de
recolección de residuos sólidos. Venga, hágame analíceme estos papers y resúmalos. Listo, sáqueme las ideas principales. Compáreme lo que dice un autor con otro y vos más o menos podés empezar a guiarte. ¿Qué hace uno? Pues listo, este paper de pronto me interesa, voy a leerlo entero, porque puede que el resumen no esté totalmente bien. ¿Qué va a pasar? Los estudiantes van a poder procesar esa información más rápido. ¿Cuál es la Van a tener preocupación? una herramienta mucho mejor. Sí, ¿cuál es la preocupación? Que sea menos profundo. Es un caso como los ingenieros. Si vos comparás un ingeniero que estudió en 1970 contra uno que estudió ahorita en 2015, 2016, probablemente el de 1970 tenga un conocimiento matemático mucho más profundo, porque le tocó estudiar todos los temas de cálculo, Sin etcétera, calculadora. sin calculadora, con regla de cálculo, muy a la antigua, y tiene que tener muy claros los conceptos, mientras que los de 2016, etcétera, tienen más herramientas que meten esos conceptos fundamentales debajo, ¿sí? Entonces, sí se va a necesitar, sí se está, digamos, de alguna manera empezando a demandar gente que solamente tenga ciertas competencias técnicas, incluso pues desarrolladores. Muchas de las empresas de desarrollo están contratando gente que haya hecho cursos, que tenga ciertas certificaciones en ciertas materias. Pero de todos modos, hay unos sectores de la tecnología donde vas a necesitar ese conocimiento más profundo, esos conocimientos estadísticos, esos conocimientos matemáticos, un entendimiento de modelos económicos, cosas por ese estilo. Y eso te lo va a dar probablemente una universidad o te toca sentarte a estudiarlo, pero también si bien pues, uno es el artífice de su propia educación, muchas veces no es el mejor para hacer pensums, ¿cierto? Ok, no, muchas gracias, Carlos. Entonces la respuesta es sí, pero no. Listo. Gracias. Listo. Bueno, Carlos, también te preguntan dónde pueden consultar sobre Alot, porque tienen una empresa que suministra equipos para cocinas industriales. Me interesa mucho el contacto. Estamos en este momento en desarrollo de plataforma, pero si me dejas por ahí en el chat los contactos, yo te pongo en el piloto. Listo. Y Julio César dice que ¿cuál es el estado de ese desarrollo en Colombia, academia y empresa? Pues yo creo que Ve, en Colombia es bueno. Lo que pasa es que Colombia tiene buenos ingenieros y un buen desarrollo de software. Y hay buenos matemáticos, hay facultades como la de Universidad de Antioquia, obviamente pues es bastante buena, ingeniería matemática en EAFIT, ingeniería física, hay muchos, digamos, departamentos y universidades que están jalándole a eso. Yo sé que la Escuela de Ingenieros también lo tiene. Obviamente también hay un tema de recursos, frente a qué sos capaz de desarrollar con los recursos que hay acá versus los recursos que hay en Estados Unidos. Pero hay mucho interés y hay mucho pensamiento en el tema, ¿cierto? Hay profesionales, está, ¿cómo se llama? Carlos Cadavid, es muy bueno en ese tema. Amalia Betancourt, que es una ingeniera física de la escuela, es buena en ese tema. Carlos, dame un momento, por favor, Dale. que Julio César levantó la mano. Julio, puedes hablar. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Ve, la pregunta va, es que en tu charla y precisamente ahora, sobre todo en los últimos comentarios, yo estoy en la mitad de mi maestría, precisamente en ciencia de datos y en inteligencia artificial. Sí. Y me tiene de tanto estudio, y va unado a la pregunta que hizo el interventor anterior. Me parece que el tema en cierta medida lo han simplificado mucho cuando lo presentan
no vos pues, sino en el tema, en el día a día sobre el tema de la ciencia de datos y la inteligencia artificial. Yo después ya de 6 meses de maestría te digo, y precisamente viene el tema de la educación, lo que es la base matemática, estadística, vectores, álgebra, es complicado. Yo me he sentado y tengo ya 2 maestrías y tengo experiencia larga de negocios. Y Sí, yo decía, oiga, realmente esto me parece que lo andan vendiendo como un tema mucho más mucho simple, más porque un simple. tema es ser usuario. Sí, Usuario de plataformas o de frameworks o de librerías, claro, vos las aprendés. Debajo, si usted quiere hacer algo más y tener la estructura que te enseñan de eso, es complejo, sí, es total. bastante complejo. Eh, claro, y seguramente va a tener unos campos maravillosos, entonces a mí me queda la curiosidad, porque ahora que lo mencionas, yo vi la de Antioquia, vi que la de los Andes tiene hasta un grupo especializado en datos. Ujú. AFID está lanzando la maestría Y ahora, creo que UPB está eh, lanzando un pregrado. pero aún te digo, a un valor increíble, pues, o sea, el costo de la de AFID me sorprendió a lo que la quieren lanzar y además es partida, porque es un preparatorio más Sí, la maestría. Entonces me quedaba yo, y cuando le interventó antes hizo el tema de la educación, dije, es verdad. Eh, por eso te preguntaba, ¿vos qué sabes cómo está? Porque una maestría no son más de 10 o 12 alumnos, 15 en lo máximo, estamos sacando 3. O sea, al año pueden estar saliendo 35 personas o 40 formadas en estos temas. exacto. Y se las están dando, porque además hay una demanda enorme de profesionales en estas áreas. Mm, Entonces, Bueno, porque pero sí, sí tenés razón, la charla es más enfocada desde el usuario. sí. Y te hago un comentario que no sé, puede que suena muy curioso, pero me gustaría saber tu opinión. Eh, el tema de Twitter y de la compra de Elon Musk en estos días me puso a pensar precisamente en esa adquisición de datos que están haciendo estas compañías de nosotros. Sí, Precisamente, yo digo que Twitter lo compró porque el tipo se consiguió la cantidad de datos más más grande del increíble y mundo. gratis. Y Exactamente. gratis. Donde vos cuando diste la promesa de servicio, cuando diste el service agreement, ya la dejaste que hiciera lo que quisiera con vos. Sí, total. Es como el tema de TikTok, que lo quieren prohibir porque te dice, bueno, te voy a seguir en todos los dispositivos, no solo del celular, sino en otros, pues, ¿cierto? Y Sí. TikTok también pues, no voy a decir que Facebook no lo haga. Ese es el tema. Todos lo hacen. Y tú no sabes dónde terminan tus datos. Y no sabes qué tan anonimizados están tus datos. ¿Cierto? Entonces, en la ley de habeas data actual y sobre todo en la parte financiera, ¿eso está cubierto en la ley colombiana en el decreto o eso todavía quedó libre? Pregunto yo No pues sé. muy La verdad, específico. ahí sí no sé. Ahí sí me corchás. Pero habría que mirarlo. Ahora, ¿qué tanto? Cierto. O sea, es que realmente va mucha información. ¿Y qué se hace con esa información? Es, es la parte grave. Y, por ejemplo, es la crítica que le hacen a TikTok. La legislación china obliga a toda empresa a trabajar con el gobierno chino, ¿cierto? Para diferentes áreas, seguridad, inteligencia, bla, 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 bla. Entonces, ¿hasta qué punto tus datos son privados? Sí, esa es una de las grandes preocupaciones, pues. Y si uno se pone a mirar peligros de la inteligencia artificial, pues está todo este tema de deepfakes. Por ahí hay un video que me llamó mucho la atención, que cogen uno a este blogger, este podcast, el de Joe Rogan, ¿cierto? No sé si lo conocen. Sí, claro. Después de que lo sacaron, quedó valiendo más el 20 millones de dólares más simplemente de que lo Sí. echaron. Pero mira, No sé mira, si por ahí fue hay una, eh,
entrevista que es de Joe Rogan con un psicólogo muy famoso que se llama Jordan Peterson, muy, muy controversial el tipo. Y bueno, los tienen hablando. Y otro tipo sacó una entrevista fake con las voces de los dos diciendo, es hasta muy inocente, son cosas del ego, ¿cierto? Discutiendo, como si estuvieran discutiendo fervientemente unos temas de unos modelos de Legos, pero suenan exactamente igual. O sea, si uno no le dicen esto es inteligencia artificial, uno piensa que no tiene, que están hablando realmente eso. Entonces, ese es uno de los peligros. Y el tema de los deepfakes, pues que ponen las caras de personas en ciertos videos. Para lo bueno y para lo malo eso. Pues eso es como un martillo, usted puede usarlo para hacer una casa o para abrirle la cabeza al otro. Así es. Tal cual. Bueno. Es que en el sonido, yo entiendo que precisamente la parte de sonido es la última que se va a poder tocar porque el registro, la propiedad intelectual que tienen sobre los sonidos es superior a la que vos tenés en libros y en cualquier cosa. Y es así, al hacerlo vos sí estás violando inmediatamente. Como vos lo montás en una plataforma, en una AWS o en una Azure o en un cloud, hay que haces no solo aquí, sino montado entre la legislación americana, porque vos estás montándolo en un servidor que puede estar localizado en una región americana y ahí quedaste violando e infringiendo la ley dentro de Estados Unidos. Y hoy día todavía no, más o menos, pero es que esa es la pelea que sí. Sí, Bueno, claro. Carlos, muchas gracias por los temas los temas de privacidad, pues es muy difícil. Incluso pues hay unas cosas que cogen la foto de alguien y le quitan la ropa, ¿cierto? Entonces ahí empiezan esos otros dilemas éticos y esas otras cositas que son complicadas. Bueno, ahí tenemos, vale, ahí tenemos tema para... Ahí tenemos tema. Eso pues, las implicaciones éticas, el tema matemático, cuál es el futuro de eso. Eso da para mucho. Te da para otras 2 maestrías. Total, no, muchas gracias, muy interesante realmente estos temas. Recuerden las personas que se nos unen por primera vez, 2 veces al mes. Estamos teniendo nuestros conversemos, son los martes a las 6 de la tarde. Vamos a tener variados capítulos y temas que estamos pues grabando y posteriormente los tendremos en un canal de YouTube, ya pues una vez editados. Carlos, nuevamente muchas gracias a todos los asistentes. Siempre yo pensé que iba a ser media hora, pero bueno, nos entretuvimos acá. Sí, está muy bien, muchas gracias. Está muy bien. A todos y feliz noche. Bueno, feliz noche, hasta luego. Gracias, hasta luego.